Sí, ya fue. Ahí arranco. Bueno, les quería contar un poquito sobre lo que serían las clases UML y las relaciones. ¿Bien? Voy a interrumpir un ratito por acá y traje una diapositiva, me va a servir como para ir guiándome. Voy a contarle todo lo que serían las relaciones. Hay una relación que no figura en la guía, que es la de dependencia, que es una relación muy débil, que la vamos a ver recién, me parece, en el curso que viene, que es cuando no tenemos atributos del tipo, o sea, tenemos dos clases relacionadas, clase A y clase B, pero en la clase A, bien, tenemos una mención de la clase B en un parámetro o en un valor de retorno. Bien, o sea, por ejemplo, suponete que estás en la clase cliente, bueno, retornamos el cliente en alguna función o la usamos como parámetro. Pero es muy débil y no la vemos en los ejemplos de este práctico, ¿sí? Solamente la usamos como parámetro o como valor de retorno a la clase. En ningún momento hay un atributo, en ningún momento creamos objetos de ese tipo, simplemente lo mencionamos, que retornamos algo de ese tipo, nada más, o que lo usamos en un parámetro, ¿bien? Supongamos en un parámetro ponemos personas, pero no hay otra cosa, otra mención de esa clase. Es muy débil esta relación, se llama dependencia. No la van a ver en esta guía. La más fuerte de todas y la más usada es la asociación. Cuando hablamos de asociación, tenemos un atributo, esto es lo más importante, tenemos un atributo del tipo S. Bien, supongamos que tenemos un atributo de tipo persona. En el ejercicio 1 hay un atributo de tipo perro, por ejemplo. Entonces, en ese caso estaríamos hablando de asociación. ¿Bien? O sea, tenemos un atributo de ese tipo de clase. Entonces tenemos la clase persona que tiene un atributo perro. Eso sería una asociación. Cuando ustedes vean un atributo definido en la clase, ya ahí pensemos en asociación. El tema es que hay dos asociaciones más, o sea, dos subconjuntos de la asociación. Esta es la más general de todas las relaciones, digamos. Y, por ejemplo, en este caso acá estamos mostrando lo que es una asociación. Se muestra con una flecha entera, con una flechita, y aquí se ve la cardinalidad. Fíjense, el asterisco significa 0 o más. Y acá tenemos la numeración 1. Un cliente, esto se lee así, un cliente es titular de una o muchas cuentas, de 0 o más cuentas. ¿Está bien? Porque el asterisco es 0 o más. Es un asterisco el que está ahí dibujado, ¿bien? Entonces ustedes ven ese asterisco, ya saben que hay 0 o más. Y de este lado hay 1. Un cliente es titular de 0 o más cuentas. Así se lee la relación de asociación. Esta relación tiene un nombre titular. Cuando nosotros lo pasamos a código, se va a transformar en un atributo. ¿Bien? En la relación UML lo podemos dibujar así, como relación. O lo podemos dibujar como atributo. ¿Bien? Vamos a recordar que tenía una clase, ¿sí? En formato UML. Teníamos el nombre de la clase, acá en la primera división de nuestro recuadro, y después teníamos los atributos en nuestra segunda división, ¿bien? Y luego teníamos los métodos. Esa es la forma en la que se define una clase en UML, ¿bien? Fíjense que delante de los atributos hay un signo menos. Ese signo menos significa que son privados esos atributos, ¿bien? Y cuando tenemos el signo más, bien, estamos hablando de públicos, ¿sí? De métodos públicos. Recordemos que acá tenemos en el tercer cuadrante los métodos. Acá tenemos los atributos y acá tenemos el nombre de la clase. Bien, cuando tenemos el signo menos ahí adelante del atributo es porque es privada. Y cuando tenemos el signo más es pública. Y si llegáramos a tener el signo numeral, vendría a ser un atributo o un método protegido. Bien, así se mencionan en UML, ¿bien? Pues nosotros tendríamos que hacer primero este diseño y recién después irnos al código. ¿Bien? El diseño UML que se le llama, que vendría a ser bueno, nuestro mapa, nuestro croquis de lo que vamos a implementar. Entonces acá estamos representando una asociación entre la clase cliente y la clase cuenta. ¿Bien? Ya vamos a ver, acá fíjense cuando yo me voy al código Java, cómo se representa una asociación. Fíjense, acá en la clase cuenta, esta es mi clase cuenta, yo tengo un atributo de tipo cliente que es el titular de la cuenta. ¿Bien?
cliente, que es el titular de la cuenta, el atributo cliente, ¿bien? Lo pone privado, ¿estamos? Lo pone privado. Y esta es nuestra clase cliente. La clase cliente tiene los atributos normales del cliente, pero mi clase cuenta tiene un atributo de tipo cliente, ¿bien? Que se va a llamar titular nuestro atributo. Incluso ese atributo figura en el constructor. Fíjense cuenta, cuando va el constructor de la cuenta, aparecen entre todos los atributos mi atributo cliente. Bien, yo esto los estoy mencionando cómo se dibuja una clase UML, porque a partir de ahora todos los ejercicios ustedes van a tener que dibujar el gráfico UML. ¿Entienden? Van a tener que dibujar el gráfico UML, o sea, este gráfico, en todos los ejercicios. ¿Bien? Bueno, vamos a ver la agregación. La agregación y la composición son como subconjuntos de la asociación. O sea, son clases especiales de asociación. ¿Pero qué cambia? Bueno, implementarse implementa igual, ¿bien? ¿Pero qué cambia? Cambia la semántica. O sea, ¿cómo lo entiendo yo? ¿Cómo es semánticamente esto? Por un lado vamos a tener la clase todo y por el otro lado vamos a tener la clase parte, que le llaman, las partes. Entonces tenemos una clase toda y esta clase todo está compuesta por las partes. Por ejemplo, el polígono está compuesto de segmentos. Y se representa así la asociación. La clase todo tiene el rombito, ¿bien? Y también lleva cardinalidad. Fíjense, estamos diciendo que la clase polígono, ¿sí? Tiene dos polígonos, por ejemplo, tienen 0 o más segmentos, por ejemplo. ¿Bien? Eso es lo que podríamos expresar. Acá tenemos otro ejemplo donde hablamos de departamento y que cada departamento está compuesto por 0 o más despachos. Acá tenemos el asterisco, que significa 0 o más. Entonces tenemos un departamento tiene 0 o más despachos o 0 o más oficinas. ¿Bien? Entonces, ¿cuándo sería agregación? Cuando yo tengo una clase todo y una clase parte. ¿Bien? Es la semántica lo que cambia, porque después se va a comportar en el código Java como una asociación. Con la diferencia que esta clase de agregación tiene un método add, o agregar, o llenar. O sea, agrega, ¿bien?, objetos del tipo parte. ¿Está bien? O sea, para armar un polígono yo seguramente voy a usar varios segmentos. ¿Bien? En Java, ustedes en Egg tienen un ejemplo de la empresa que agrega empleados. O sea, la empresa está compuesta por empleados. Entonces ahí podríamos pensar que yo voy agregando empleados, seguramente tengo el método agregar, por eso generalmente la agregación generalmente tiene un agregar, ¿bien? Agregar empleados a nuestra empresa, ¿bien? Está compuesto por la clase todo vendría a ser empresa, la clase parte vendría a ser empleado, ¿bien? También podríamos pensar en el equipo y en los jugadores de fútbol. Bueno, podríamos pensar que nuestra clase todo es equipo y nuestra clase parte vendría a ser los jugadores que voy agregando al equipo de fútbol. O sea, ya como les digo, seguramente en código Java no vamos a ver muchas diferencias con la asociación, pero sí tenemos un método agregar seguramente elementos de tipo parte. ¿Bien? Y bueno, eso no sé si no está muy aclarado en la diapositiva en qué se diferencia una agregación de una asociación, justamente en la semántica, donde tenemos que pensar en una clase todo y una clase parte. Si ustedes no ven la clase todo y la clase parte, y ambas clases son independientes, ¿qué quiere decir que son independientes? Que si yo elimino mi clase polígono, mi clase segmento va a seguir existiendo, o al revés, si elimino los segmentos, mi clase polígono va a seguir existiendo, ¿bien? O podría ser al revés, yo podría decir, bueno, elimino, son independientes ambas clases, eso también lo tienen que tener en cuenta, tanto aquí en la agregación como en la asociación, son clases independientes. Si yo elimino el despacho, no quiere decir que se me vayan a eliminar el departamento, o al revés, si yo elimino el departamento, pueden continuar trabajando los despachos. O sea, no depende la vida de ninguna de los dos objetos o de las clases, de la clase todo ni nada. O sea, son independientes, eso es otra cosa que hay que tener en cuenta, son independientes las dos.
Están relacionadas, pero son independientes. Bien, sigamos con la siguiente. La composición, a diferencia de la asociación, no son independientes las clases. ¿Está bien? Es como que es una relación mucho más fuerte y mi clase compuesta, que le llamamos, si se muere la clase padre, ¿bien? Muere la clase que cuelga, compuesta. ¿Bien? La clase compuesta se representa con un rombo o de diamante relleno en negro. ¿Bien? O sea, la otra era con un diamante blanco y este con diamante negro. Así se representa la composición. ¿Qué estamos representando acá? Bueno, una cuenta puede tener 0 o más movimientos. Acá tenemos el asterisco. ¿Bien? 0 o más movimientos de cuenta. El tema es que si yo elimino mi cuenta bancaria, no me va a interesar en nada seguir teniendo la clase movimiento de cuenta. ¿Bien? O sea que totalmente dependiente a tal punto que yo hago lo que sería cada movimiento. Por ejemplo, acá tengo reintegro y acá tengo ingreso de dinero. ¿Bien? Y tengo transferencia. Suponete que yo tengo todos esos movimientos. Cada movimiento yo le voy a hacer un new desde aquí. O sea, es tan dependiente la clase que desde la misma cuenta bancaria yo voy a hacer un new de la clase movimiento. No la voy a crear desde el main, no la voy a crear desde el exterior, sino desde la clase padre, desde la clase todo. Desde la clase todo voy a crear las clases dependientes estas, o sea, las clases compuestas. ¿Bien? Pero lo que tienen que tener en claro que esta clase existe mientras exista esta. Si muere esta, se cae, digamos, mueren a continuación todas las clases compuestas que tengo. Es como que está totalmente incluido y depende totalmente la vida de este objeto, de esta clase con respecto a esto. ¿Bien? Esa es la relación. ¿Bien? Y en cambio aquí tenemos una asociación. Fíjense que la cuenta bancaria tiene un titular de cuenta, que es el cliente, y si yo elimino la cuenta bancaria, mi cliente puede seguir siendo cliente. Tener cuenta, o sea, quedó agendado en mi listado de que alguna vez fue cliente, por más que yo ya no tiene cuenta en el banco. ¿Bien? No voy a eliminar lo que sería los clientes que tengo almacenados en mi base, ¿bien? En mi clase que tenga de tipo cliente. Puedo decir es un cliente que alguna vez tuvo cuenta en el banco, pero no lo elimino. ¿Bien? En la composición podríamos pensar ejemplos de tipo composición muy simple. Como tenemos que pensar en una clase todo y una clase parte, podremos pensar, por ejemplo, algún ejemplito más. Persona, ¿sí? La clase persona, podríamos mencionar acá. Y recuerden que en la clase acabamos de poner persona. ¿Bien? Y si yo quiero pensar en una clase compuesta, bueno, tendría que poner el rombito, que no sé cómo lo voy a dibujar, a ver si tengo rombitos por acá. Acá tengo un rombito. Un rombito, pero me gustaría que sea un rombito relleno a mí. Pero bueno, ustedes imagínense un rombito relleno ahí, lo vamos a pintar. Porque si no se transforma en una agregación. ¿Bien? Y podríamos pensar en una clase compuesta que muera, si se muere la persona, o sea, si ya no existe la persona, ya no debería existir la clase compuesta. Entonces yo podría pensar en una clase compuesta que sea cerebro. ¿Bien? El cerebro de la persona está incluido en la persona, se crea al mismo tiempo que la persona. ¿Bien? El cerebro, el corazón, las piernas, todas las partes del cuerpo de una persona son, esta sería mi clase todo, esta sería mi clase parte, ¿bien? Y si la persona ya no está más en mi sistema, su cerebro tampoco estaría, por ejemplo, supongamos. Pero ustedes tienen que pensar que esta es la clase todo y esta es la clase parte. Pero esta clase fallece o desaparece cuando muere la persona. Bien, tienen que imaginarse algo así. En cambio, si yo quisiera representar una agregación, donde son independientes las dos clases, ¿bien? Entonces yo podría presentar una agregación de una clase que se llame chaleco, usa un chaleco o usa una ropa la persona, ¿bien? Acá podríamos decir que, bueno, me quedó chiquitito, pero bueno, lo ponemos por acá. Mi clase, por ejemplo, chaleco, usa un chaleco la persona, ¿bien?
usamos uno o más chalecos, vamos a poner ropa. Estamos agregándole ropa a la persona, pues la clase de agregación. Le vamos agregando unas medias, todo el atuendo de la persona. Entonces, podría ocurrir que la persona se elimina de mi sistema, pero la ropa va a seguir existiendo. No necesariamente necesito eliminar la ropa, porque yo le puedo ir colocando ropa o haciéndole usar ropa a la persona. A ver, podríamos pensar en vez de ropa, podríamos pensar en una clase que se llame celular, una persona que usa un celular. Pero bueno, si la persona fallece, queda su celular, o tiene un auto, ¿bien? O le agrego un auto, bueno, no sé, porque un auto podrían pensarlo también como una asociación. Vamos a pensar en la ropa. Bueno, para que ustedes vean, son cosas que usa la persona, pero si no depende totalmente de la persona. En cambio, el cerebro sí. Si la persona ya no está mal, el cerebro tampoco estaría. Si la cuenta bancaria no está más, los movimientos bancarios tampoco serían necesarios, porque ya no hay una cuenta donde hacer movimientos bancarios. ¿Dónde voy a hacer ingreso de dinero si esa cuenta fue eliminada? ¿Dónde voy a hacer retiro de dinero si esa cuenta fue eliminada? Entonces, esos son ejemplos, ¿bien? Podríamos pensar en una notebook donde yo tengo el disco, la memoria, todo interno, y bueno, la notebook viene con todas sus partes incorporadas, con la batería, con todo, pero bueno, en el momento que se me rompe la notebook, se me rompen con todos los componentes internos. Ahora, si pienso en una máquina de escritorio, si se me rompe el disco duro, pues el monitor va a seguir funcionando, el teclado va a seguir funcionando, entonces podríamos pensarlo como una agregación en el caso de una máquina de escritorio. Pero en una notebook podríamos decir, bueno, se rompe la notebook, se rompen, o sea, desaparecen todos los componentes, no puedo usar ningún componente más porque se me rompió algo de la placa madre de la computadora. Pero más o menos como para que ustedes se den una idea de cuando las clases son independientes y cuando no son independientes. ¿Bien? En este caso, el cerebro no es una clase independiente de la persona, pero la ropa sí podría ser una clase independiente. ¿Bien? ¿Cómo se representa esto? Fíjense, la cuenta y acá está esta composición, ¿cómo la represento? Fíjense. Acá tengo mi movimiento de cuenta que me dice la fecha, el tipo de importe y todo lo demás. Esta clase sería independiente, pero la otra es dependiente porque depende de los movimientos. ¿Bien? La clase cuenta, ¿bien? Tiene movimientos, fíjense que lo pongo como un atributo, hasta ahora se parece a una asociación, pero como esto es un tipo de asociación más estricta, entonces yo podría pensar que si hay un new en algún momento de mi movimiento bancario, entonces yo estaría hablando de a ver, donde estoy viendo que teníamos acá tenemos un new, fíjense, acá está el new de movimiento, la clase movimiento. Estoy así, creando el movimiento acá dentro de mi clase cuenta. Y ahí se puede ver claramente cómo se refleja una composición adentro del código Java. Cuando creas y eliminas, ¿bien? Desde adentro de la clase todo. La clase parte es eliminada o es creada, o ambas, desde la clase, ¿bien? Desde la clase todo. Acá tenemos claramente un new de movimiento bancario. Entonces ahí claramente estamos haciendo lo que sería una composición. ¿Bien? Y estos movimientos dejarían de crearse, porque ya no se crean desde el exterior, en el momento que no existe más esta cuenta bancaria. Por el otro lado tenemos la relación de herencia, que habíamos dicho que podíamos tener herencia, pero herencia simple, o sea, heredamos de un solo padre. Eso lo tienen que tener en claro. Por ejemplo, en la clase animal hereda el felino y el canino, ¿bien? Pero lo que yo no puedo es heredar de dos clases, o sea, yo no podría, por ejemplo, tener este tipo de herencia. Vamos a hacer un ejemplo. Bueno, acá vamos a poner, por ejemplo, padre. Bien. Acá vamos a crear otra clase. Madre, por ejemplo. Y acá vamos a crear la clase hijo, por ejemplo.
No, a ver, espera que estoy en el cuadradito. La clase hijo. Y lo que yo no puedo hacer, a ver, si encuentro la flechita adecuada. Ay, no, tenía que ir en este sentido, esperen. Control Z. Vamos a hacerla así. Ahí y ahí. Fíjense, esa herencia múltiple Java no se puede realizar. Lo que sí vamos a poder hacer es heredar del padre y tener una interfaz de tipo madre. O sea, podríamos tener una línea punteada, porque la interfaz se representa con línea de punto, la relación con una interfase. Entonces sí podríamos decir, bueno, vamos a implementar de madre y vamos a heredar de padre, pero no podemos heredar de los dos. O sea, no podemos heredar de las dos clases. Esta herencia múltiple no existe, siempre tenemos que heredar de un solo padre. Entonces, si yo quisiera, el hijo quisiera heredar tanto de la madre y del padre, yo en Java puedo simular una herencia múltiple extendiendo del padre e implementando la madre. Incluso yo podría decir, bueno, también, las interfaces no hay problema que implemente varias. Entonces podríamos decir, bueno, vamos a tener un hermano también. También va a tener cosas del hermano. O sea, al hermano le gusta jugar al fútbol, bueno, voy a heredar el método jugar al fútbol. De la madre podría heredar el método cantar, y del padre podría heredar lo que sería un auto y una casa. Los atributos auto, casa, y la madre podría tener un método que se llama enviar dinero, y el hijo hereda de todos. ¿Bien? Acá podríamos, o sea, lo que yo puedo decir es que puedo tener muchas interfaces, pero una sola herencia. ¿Bien? O sea, yo puedo implementar métodos abstractos de la madre y del hermano, pero solamente puedo heredar de la clase padre. ¿Bien? Eso es lo que tenemos que tener en claro. Así que herencia múltiple en Java no. Podemos simular una herencia múltiple usando interfaces. O sea que siempre heredo de un padre. Por ejemplo, felino va a heredar a tigre, a león y a gato. Y canino va a heredarle a lobo y a perro. ¿Sí? ¿Cómo se implementa esto? Bueno, después lo tendríamos que ver, pero con la palabra extend puedo heredar. Voy a buscar un ejemplo más adelante que tiene el código, más simple. Acá tenemos, por ejemplo, el médico, y tenemos médico de cabecera y médico cirujano. Ambos heredan de médico. ¿Bien? ¿Cómo se representa la herencia en código? Bueno, aquí tenemos la clase médico, ¿bien? Que tiene, tiene el método trabaja en el hospital. Fíjense que este método trabaja en hospital, tiene un punto y coma, con lo cual no está implementado. Tendría que ser una clase abstracta. Y acá tiene otro método que se llama tratar paciente, que sí tiene las llaves, con lo cual se supone que hay una implementación. Entonces, cuando médico de cabecera extienda, fíjense cómo se pone, extend, la palabra clave para heredar, extiende de médico, va a tener que implementar los métodos que no están implementados arriba. ¿Bien? Pero lo que tiene de diferente, bueno, acá tendría que haber unas llaves, pero bueno, no me está diciendo que sea abstracta, pero veo que hay un punto y coma que me hace... Ah, no, este es un atributo, perdón. Perdón, chicos, es un atributo, trabaja en el hospital, es un boolean. Me confundí que era un método, es un boolean. Con lo cual no es un método para implementar. Entonces, todos los médicos tratan los pacientes, pero el médico de cabecera, a su vez, fíjense, va a aconsejar a los pacientes. Tiene otro método más, entonces va a heredar el método de su papá, tratar paciente, lo va a poder usar, el médico de cabecera va a heredar los métodos del padre, y va a crear métodos nuevos y atributos nuevos. Por ejemplo, acá tengo el atributo visita las casas, de tipo boolean. Entonces voy a tener atributos nuevos, pero voy a poder usar los atributos de mi papá y los métodos de mi papá. ¿Bien? Lo que yo puedo hacer también es sobreescritura. Por ejemplo, yo podría hacer otro método, tratar paciente, que le agregue más cosas. O sea, que tiene que tener más cosas nuevas, ¿no? O sea, que podría usar el método de mi papá o podría usar un método propio. El cirujano, fíjense, también puede usar, mira, acá les estoy contando, acá tengo la sobreescritura. Tratar paciente, vuelve a crear el método tratar paciente, pero
en tratar pacientes realiza una operación. En cambio acá hacía solo un chequeo el médico generalista. Entonces ya lo tienen que sobreescribir porque ya hace operaciones. Entonces tratar a un paciente es sobrescrito en la clase cirujano que extiende médico, fíjense que dice extende médico, eso así se representa la herencia en Java, y hace nuevos métodos, como hacer incisión, donde realiza una incisión. ¿Bien? Pero fíjense que yo puedo sobreescribir los métodos de mi papá, usar los métodos de mi papá, y puedo escribir nuevos métodos en las subclases. Las subclases son menos generales o son más específicas que la clase padre. La clase padre tiene los métodos que son comunes a todos los médicos. ¿Está bien? Solamente los métodos que son comunes para todos los hijos. ¿Bien? Por ejemplo, si yo me hubiera ido a la clase animal, voy a volver un ratito allá arriba, si yo me hubiera ido a la clase animal, yo podría, bueno, puedo decir, todos los animales comen. Entonces yo puedo poner el método comer, dormir y rugir. Porque todos los animales, tanto felinos como caninos, hacen esas acciones. Pero después yo puedo decir, bueno, pero el felino ruge de una forma distinta que el canino, entonces sobrescribo el método rugir. ¿Bien? Pero a su vez, el método, el perro, ladra, por ejemplo, se vacuna, el gato. Por ejemplo, acá el gato se vacuna y los otros animales no. Entonces, bueno, le agrego un nuevo método que no existía ni en la clase animal en general, ni en los felinos en general. Entonces, bueno, le voy escribiendo cada cosa particular o en qué se diferencia un elemento de otro. Por ejemplo, si yo tuviera transporte, bueno, yo podría decir que el método, qué sé yo, andar o circular del auto no es lo mismo que el circular del avión, porque las velocidades son distintas y el combustible es distinto, por ejemplo. O sea, yo podría diferenciar que todos son transporte, pero sobrescribo los métodos porque hacen cosas distintas. Bueno, eso sería hasta ahora. ¿Bien? Ahora, yo quiero mostrarles un poquito cómo sería en Java. Yo me voy a Java, yo tengo acá en Java, en el NetBeans, que yo tuve que crear un proyecto nuevo, hice New Project, y acá elegí un proyecto de tipo UML para diagramas de clase. Bien, en el diagrama de clase, yo creo a su vez, me metí para acá y pongo New, y puedo decir que quiero crear un diagrama de clase. Bien, entonces yo ya tengo acá todos estos elementos para trabajar. Quiero trabajar con una clase, la pongo. Por ejemplo, la clase persona. ¿Bien? Y en el segundo cuadrante yo tengo que poner los elementos que usa la clase persona. Por ejemplo, yo podría decir que la clase persona tiene un string con el nombre. Después tiene un DNI, un integer de tipo DNI. Y puede tener un atributo domicilio, por ejemplo. String también, domicilio. ¿Bien? Y yo podría, domicilio. Y yo podría agregar acá donde van los métodos un constructor, y podría agregar algún campo o algún método bien común y corriente, un setter, un getter, bien. Lo podría ir definiendo acá en la clase persona, ¿bien? A su vez yo podría crear otra clase, por ejemplo, bueno, ustedes tienen la clase perro, pero yo podría hablar de, bueno, por ejemplo, de la clase auto, vamos a poner. Tengo la clase auto, la clase auto tiene los atributos patente, ponele, le vamos a poner string, patente y color, suponemos. Color. Le podría poner otro más que tipo de combustible, pero ponerle que tengo esos dos atributos del auto. Entonces yo podría decir que una persona es titular de un auto. Entonces yo podría agregar acá el atributo auto. ¿Sí? Un atributo auto y acá le ponemos titular, qué sé yo. O sea, en realidad le podríamos poner patente del auto. ¿Sí? Porque yo tengo asociado, cada persona puede tener a lo sumo un auto, ¿bien? Digamos, una semántica más o menos válida.
Entonces yo como tengo el atributo ese, es una asociación ya. Entonces yo puedo decir que tiene, bien, una persona tiene un auto. Y acá, ¿cuánto tenemos? Una persona tiene un auto, una relación de 1 a 1. Yo podría hablar de que una persona tiene más autos, entonces ya me habla de un array list, ¿sí? De un la list, si tengo muchos autos. Para almacenar te pide que, si vas a tener más de un auto, tenés que tener un atributo de tipo array list. ¿Bien? Pero yo voy a poner un solo auto para hacer más simple el ejemplo, y ahí ya podemos diferenciar qué personas tienen auto o no tienen auto. Bien, acá tenemos un auto. Cada persona tiene un auto. Ustedes podrían hablar de una persona con un perro. Esto es una asociación. ¿Bien? ¿Por qué? Porque esta no es una clase todo y esta es una clase parte. Si yo me pongo a ver la semántica de esto, esta no es una clase compuesta de autos. Entonces ya veo que ya no es una clase todo y una clase parte, con lo cual no es una agregación. ¿Bien? No es una agregación. Ya me queda claro en la semántica que no tengo una clase todo y una clase parte. Entonces me queda claro que es una asociación. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tengo un atributo de tipo auto. Y si yo tengo un atributo de tipo auto, le vamos a cambiar ahí el atributo. Ya es una asociación si no es una clase todo y una clase parte. Acá le podría decir que se llama auto, no patente. Patente es un atributo. Auto. Ahí está, un atributo del auto. Bueno, ahí está. Y ahí tengo que esa persona tiene un objeto completo auto. ¿Bien? ¿Podríamos pensar en una clase de agregación? Sí. Podríamos pensar, como les contaba yo, el equipo de fútbol, equipo de fútbol y los jugadores. Y le podríamos poner acá que tenemos un atributo, un array list, un list de jugadores. ¿Bien? Entonces ya ahí me queda como que tengo una lista de jugadores, ¿bien? Como atributo. Y también podríamos tener un director técnico. Oye, esperen que no me deja, voy a tener que poner el objeto jugador. Acá le podríamos poner el nombre y la posición del jugador. String, nombre, por ejemplo. Y aquí podríamos poner string, posición. Posición en la que juega ese jugador. Bien. A ver, acá en los objetos me deja poner de tipo jugador. A ver ahora. Una lista de jugadores, quería yo. De todas maneras, acá en las propiedades me deja cargar más cosas. Fíjense ahí, el nombre del campo, yo podría, uy, no me deja, lo dejé en blanco y me dice queja. Bueno, acá en el objeto, yo podría elegir algún objeto de tipo jugador. Jugador, por ejemplo. Podría elegir un objeto de tipo jugador que me lo ponga, ¿bien? El tipo del campo, ¿ves? Acá me está diciendo un campo 1 indefinido, yo le quería poner que se llame de tipo jugador, pero en realidad me hubiera gustado una lista de jugadores. A ver si me deja poner, yo no sé si va entre corchetito o entre signito angular, y ahí es donde estoy en el error. A ver si me deja poner así, con el corchetito, y ahí vamos a poner jugadores, por ejemplo. Nombre del campo, jugadores. Bien. A ver si me dejó poner en la lista de jugadores, ¿ves? Y acá podríamos poner el nombre del equipo. String, nombre. Bien. Y podríamos poner un director técnico también. Pero yo acá podría pensar en una agregación. Porque pienso en una parte, en una clase todo y en una clase parte. Entonces, tiene o está compuesto por, a ver si me deja poner con espacio. Entonces, un equipo está compuesto por jugadores, por muchos jugadores. Por 0 o más jugadores. ¿Bien? Puedo poner, bueno, ahí me quedo. Un equipo, ¿ven? Ahí tengo una agregación. Tengo una clase todo, una clase parte, y acá podría tener un método que se llame agregar jugador. Generalmente hay un método así, void, que se llame agregar jugador. O llenar equipo, no sé cómo le quieren llamar ustedes. Agregar jugador al equipo. ¿Bien? Y podría venir un jugador por parámetro si quiero. ¿Sí? Entonces acá podríamos poner, ya que estoy lo pongo, jugador,
Tengo este jugador que lo agrego, a jugador J que lo agrego a mi equipo. ¿Bien? Y todo esto se puede transformar en código. Si ustedes, o sea, hacen esto y hay una opción, ¿bien? ¿Sí? Que yo puedo agarrar y hacer lo que sería generar código Java y ya solito me genera el código con todos estos atributos, todas estas clases con estos atributos, ¿bien? Me lo genera automáticamente. ¿Bien? Lo que pasa es que, bueno, tengo una mezclita acá. La composición sería algo que muere con el equipo, ¿sí? Supongamos, no sé, a ver, una franquicia o un sponsor. Si el equipo ya no existe más, los sponsors pueden caer, ¿sí? Es decir, bueno, el equipo y tiene sus sponsors y esos sponsors dejan de existir en el momento que el equipo se elimina. Pero la semántica entre una asociación y una agregación es que acá en la agregación los dos tenemos atributos, ¿sí? Atributos de tipo auto y atributos de tipo jugador. Pero en la agregación tenemos una clase todo y una clase parte. Ambas clases son independientes, ¿bien? Si el equipo deja de existir, los jugadores van a seguir existiendo. ¿Bien? Eso tengo que darme cuenta si son independientes o son dependientes las clases, para ver si es una agregación o si es una composición. ¿Bien? Esa es la idea. Entonces, por ejemplo, en el ejercicio que ustedes tienen el perro y la persona, me podría parecer a esto del auto con la persona, ¿bien? Y tienen que hacer la UML de todos los ejercicios que hagan. O sea que yo les voy a ir preguntando, por ejemplo, después cómo sería el UML del ejercicio 2, cómo sería el UML del ejercicio 3, y así sucesivamente. Cómo se relacionan las clases entre sí. Bueno, creo que con